En este vídeo vamos a analizar la nueva película de Supergirl desde dos prismas, como adaptación y como película. Aunque no sea una adaptación directa, bebe mucho de un cómic en concreto, y como película es el segundo largometraje que hemos tenido en este nuevo universo cinematográfico de DC, capitaneado por James Gunn. Después de ver la película tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué Kara ha acuchillado a Krem dos veces? ¿Cuál era el papel de Lobo en la película? ¿Cuáles han sido las virtudes y defectos de Supergirl? ¿Por qué muchas de las decisiones que se han tomado han provocado un problema que era de fácil solución? Hablemos de todo eso y mucho más en este video análisis de Supergirl de 2026. Muy organizados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis mejor que yo, que ya he visto Supergirl y he necesitado más o menos un día entero para digerir la película y enfocar este vídeo como suelo hacer siempre, desde un punto de vista constructivo y analítico. Recuerda que no existen las opiniones objetivas, únicamente aquellas opiniones que concuerdan con la tuya, lo que no hace mejor o peor una opinión, simplemente que coincide con la tuya y ya está. Las opiniones son siempre subjetivas y lo único objetivo de una película son los datos técnicos como actores que participan, la música, el guionista, el director y ese tipo de cosas. De entrada, yo lo que te puedo decir de la película es que no me ha gustado, y no diría que ha sido terrible, pero sí ha sido muy decepcionante y con un potencial muy desperdiciado. Para mí esto ha sido un paso atrás en todo lo que estaba construyendo este nuevo universo cinematográfico de DC capitaneado por James Gunn. Si sois suscriptores del canal desde hace por lo menos un añito, sabéis que la película de Superman a mí me gustó mucho por cómo su mensaje era algo tan necesario en una época tan extremista como la que vivimos actualmente, ya sea la política, las redes sociales o la vida en general. Aunque la película no fuese perfecta en muchos aspectos, para mí sí cumplió en lo que tenía que cumplir: iniciar este nuevo universo de DC lanzando un mensaje tan importante que solo el superhéroe más grande podía lanzar. Ser bueno es difícil, pero es necesario. Ahora bien, siento que con Supergirl todo esto se ha ido un poquito al traste y en este vídeo te voy a explicar mis razones. Y ojo, son mis razones porque es mi punto de vista y el de nadie más. Si a ti te ha gustado la película, oye, me alegro muchísimo. Sin ir más lejos, yo la he podido ver en los cines Kinépolis con mi propia Supergirl, que es la más guapa del universo y que obviamente es mi esposa, la maestra ciega. Es que hay que explicarlo todo, ¿eh? En Kinépolis tienen las mejores palomitas, los mejores asientos, sean o no premium, y las mejores sesiones tanto matinales como en versión original. Y yendo a ver la película, para mi sorpresa me encontré con dos suscriptores, David y Nieves, a los que les mando un saludo desde aquí. Pues a David y Nieves la película les ha gustado muchísimo, pero a mí en cambio no. Y al salir del cine hemos comentado un poquito la jugada, con pros y contras, pero sobre todo debatiendo desde el respeto. Y es ahí donde radica, como siempre, la magia del cine, que dos personas entran a ver la misma película, pero salen pensando dos cosas completamente diferentes. Y es que a mí Supergirl en particular me ha decepcionado más de lo que esperaba, y eso que no iba con expectativas. Una de las cosas que más me han disgustado es la fotografía que tiene la película en general. Con Superman teníamos una paleta de colores hermosísima, preciosa y muy colorida, algo muy necesario en una época actual como la que vivimos, en el cine tan gris y apagado que tenemos. Hoy en día vamos a ver películas donde aquello que debería brillar con intensidad no es más que una cortina de tristeza que nos deprime sin que lo esperemos. En Supergirl la fotografía es muy deficiente, y con esto me refiero a que tenemos una película donde si te paras a pensar detenidamente en lo que has visto, serías incapaz de diferenciar los planetas donde hemos estado. Si no llega a ser por los cartelitos que me indicaban en qué planeta estábamos en concreto, parece que la película haya ocurrido siempre en el mismo planeta pero en diferentes hemisferios. Lo único realmente diferenciador es el tema de los soles como ese factor determinante para que entiendas cómo funcionan los poderes de los kryptonianos, que dependen en gran medida del color de los soles. Pero más allá de eso todo se ha visto prácticamente igual. Planeta con montañas con un poquito de verde, planeta con montañas sin nada de verde, una ciudad mierdosa y ruinosa sin ningún tipo de personalidad, y ya estaría. Un ejemplo de todo lo contrario a esto es Mandalorian y Grogu, película que os analicé en el canal y que os dejo un vídeo por aquí arriba y en la descripción. Ahí visitamos 4 planetas diferenciados a la perfección, no solo por la paleta de colores y la fotografía, sino por la fauna que tiene cada planeta. Y esto es terrible porque en Kinépolis, que van sobradísimos con las pantallas láser ultra que tienen, donde yo he visto la película casi en tamaño IMAX, para mí ha sido visualmente muy decepcionante. Habría sido genial ver cómo Kara, cuando por fin abraza su lado más heroico y se pone el traje con la S rojo y azul, podríamos haber tenido una subida de tono que visualmente
posible te lleve a ver cómo el personaje ha conseguido hacer las paces con todo el dolor que estaba arrastrando, viendo el mundo con un poquito más de color. En vez de eso hemos tenido un exceso de cromas muy cantoso y una acción que, aunque por momentos se viese muy bien, ha sido extremadamente limitada por el entorno en el que han querido moverse. Según he podido investigar, la película ha costado 170 millones de dólares, a lo que si le sumas el gasto en marketing y publicidad, que más o menos suele ser un 50% a ese presupuesto, tenemos que la película pues ha costado entre 250 y 300 millones. Así que para que sea considerada un éxito, o por lo menos que no esté en pérdidas, tendría que recaudar entre 500 y 600 millones de dólares. Y por lo visto en su primer fin de semana apunta a estar a la par que Morbius y Madame Web en cuanto a rendimiento. Eso en lo que es el universo de Sony de Spider-Man lo puedo entender, pero en este nuevo universo de DC no es un buen pronóstico, porque la película ni de coña va a llegar a eso. Si The Flash acabó su recorrido en cines con unos 271 millones de dólares, costando 200 solo para producirla, sin el gasto de marketing, Supergirl no va a llegar a eso ni en nuestros mejores sueños. Esto no es solo porque la ventana de estreno haya sido un grave error, estando entre medias de dos de los pepinazos más importantes del año a nivel infantil, como son Toy Story 5 y la nueva película de los Minions. Esto es porque además la película no es lo suficientemente buena como para ganarse el boca a oreja que sí ganó Superman, conectando con el público como debería. Va a ser carnaza para los haters y aquellos incels que cuando ven una película protagonizada por una mujer necesitan retratarse como lo que son en redes sociales. Así que uno de los puntos más fuertes de la película, como tendría que ser lo visual, más con este presupuesto, es en realidad uno de los puntos más deficientes para mí, porque creo que teniendo una película que pasa casi en su totalidad en el espacio, la he sentido muy limitada en cuanto al espacio y sobre todo la creatividad de muchas de las localizaciones que hemos visto, si fueran o no reales. Y esto lo digo porque tenemos Proyecto Salvación como una película que demuestra que se puede hacer algo en el espacio y que sea precioso. Y ese es otro de los aspectos más importantes para mí, el aspecto artístico. El cine es arte, y el que lo niegue es un mentiroso. En todas las películas siempre hay una intención artística, ya sea con el color, con el vestuario, con el plano que estamos viendo o con la iluminación. En este caso siento que han creado una película del montón, súper genérica y que no tiene nada que realmente destaque como algo especial y concreto. Y con esto no estoy diciendo que todas las películas tengan que ser el maldito padrino del género superheroico, pero pudiendo haber tenido algo interesante, se ha quedado en algo básicamente normalito, tirando a deficiente. Para que me entiendas un poco, quiero referirme a Krem de las Colinas Amarillas, un tipo que en el cómic es un mercenario pelirrojo, hijo de la grandísima p***, que por lo menos tiene personalidad y una figura artística muy particular, como ser el único tío pelirrojo en una historia que ocurre en el espacio. Aquí nos han dado a un tipo con un montón de piercings en la cara, más máquina que humano y absolutamente genérico. ¿Me estás diciendo que vemos un spin-off de los Guardianes de la Galaxia mezclado con Superman? Oye, y me lo creo. Como villano además es de las peores cosas que tiene la película, ya que además de no tener una presencia importante más allá de las 4 escenas contadas que ha tenido, no tiene mucha personalidad, o sea, no es carismático. Parece más un matón intergaláctico asqueroso que otra cosa. Que sí, que cumple con su función, porque le odias desde el minuto 1 y más por su trabajo, que es el de la trata de b***as y encima menores. Esto es algo que lo diferencia muchísimo del cómic original y que tampoco está mal, pero es que a nivel de diseño me ha parecido un tipo que tendría que haber impuesto más respeto y no tanto asco. Lo digo porque es un tipo humanoide, no un alien tentaculoso o un monstruo. Pero bueno, me estoy yendo de la lengua porque esto lo quería comentar en la parte del cómic del vídeo, aunque eso no quita que el punto es el mismo. A nivel artístico la película para mí no destaca en demasiadas cosas. Lo que sí que me ha gustado muchísimo es que hayan apostado por las prótesis y el maquillaje en muchos de los alienígenas que hemos visto. Las naves también me han gustado por su diseño futurista y creo que han sido geniales, pero es que más allá de eso, los personajes, los bares, los edificios y todo aquello que hemos visitado pues no tiene mucha personalidad, la verdad. Por ponerte un ejemplo, creo que en la película de Superman, aunque Metrópolis al fin y al cabo sea una ciudad como otra cualquiera, sí tenía algunos puntos característicos, además de personajes como Mr. Terrific, el Daily Planet, la sede de la Justice Gang, cositas que le dan un toque comiquero especial y colorido, pero sobre todo fantasioso a lo que estamos viendo. Aquí siento que para ser una película en el espacio nos hemos quedado muy cortos en muchas cosas, especialmente en criaturas, en planetas o en personajes que sean alienígenas. Creo que esa falta de arte y originalidad es lo que me han dejado a mí como espectador con esa sensación de que no quiero volver a ver esta película, como si me pasó por ejemplo con Superman, que ya me la he visto 3 veces. Aunque lo que más me duele en general es el hecho de tener la sensación de que la película no tiene mucha personalidad ni tampoco demasiada alma. Con alma, aclaro, me refiero a una intención, a un mensaje claro y sobre todo a algo que consiga transmitirte algún tipo de emoción. La película se centra en la depresión que arrastra
nuestra Kara por su incapacidad de superar la pérdida de sus padres, de su planeta y también de un propósito. Es algo muy diferente a la película de Superman. Propósito, como sabemos, sí que tenía. Y eso es lo poco que me ha gustado de la película, la diferencia tan clara que tiene con Superman y con su viaje. Clark llegó a la Tierra con una clara intención, ser el gobernante de los humanos y perpetrar así la raza de Krypton. Y el punto de la película, a pesar de todo eso, es que Clark elegía a la humanidad, elegía aquello que sus padres humanos le habían enseñado, con aquellos que se había criado. Kara, en cambio, a pesar de haber aprendido la bondad y el amor por parte de su padre y de su madre, ha crecido en un mundo moribundo, el que se conoce como Argo City, que es esa parte de Krypton que Zor-El consiguió separar con un escudo de energía que dejó a esa pequeña parte de Krypton vagando por el espacio como un meteorito. Aquí sí que hemos tenido una fotografía interesante, mucho más amarillenta, ya que la luz del escudo incide en la ciudad y en sus habitantes, para darte esa sensación de sociedad enferma. En toda esta primera parte de la película entiendo que la fotografía sea mucho más gris y mucho más apagada. Estamos en una era muy oscura para Krypton y también para Kara. Estamos siendo testigos de un mundo moribundo cuya luz se está apagando poco a poco. Sus padres ahí le dijeron a Kara que fuese buena, no en un sentido patriarcal donde la mujer tiene que estar calladita, mansa y obediente, sino en un sentido altruista y emocional, empático y comprensivo. Es normal que la personalidad de Kara tienda más hacia la autodestrucción que no al amor, como sí que hace Superman. Al final, su elección radica en eso mismo, en la persona que quieres representar y tienes que inspirar. Entiendo que el enfoque de esta Supergirl es mucho más descarado, más gamberro y sobre todo más nihilista que Superman. Ella misma lo dice, su primo ve la bondad en la gente, pero yo veo la verdad. Para mí, esta película era la excusa perfecta para que Kara pudiese abrazar esa bondad que su madre le pidió antes de morir y que realmente tiene ella, sin dejar de ser ella misma. Una persona que si te tiene que meter una hostia bien fuerte, te la mete y no se despeina. Pero el gran problema que he tenido con la película es lo poco carismática que ha sido Millie Alcock con lo que es el personaje. Y esto no es que sea un problema con la actriz, ella me ha encantado y lo ha hecho perfecto. El problema aquí está con el guión que le han dado. Ella hace lo que puede con lo que tiene, y siento que a diferencia de Superman, donde sí te lanzan un mensaje como el del nuevo punk rock, con Supergirl no he sentido nada de eso. Teniendo el temazo de Call Me de Blondie que vimos en los trailers, mi sorpresa ha sido mayúscula cuando he visto que no ha sonado ni una sola vez en toda la película. Y creo que este habría sido un gran aliciente para lanzar ese mensaje de que cuando necesitas ayuda, me puedes llamar, ahí estaré para ayudarte. No ha habido ni una sola canción en la película remarcable, ni siquiera hemos tenido un tema principal que despunte o que marque un punto de inflexión auditivo, como si hizo Superman con el clásico tema de John Williams reversionado o el final con el punk rock. Y es aquí donde yo, como creador de contenido que se dedica al cine, a las series y al anime, se arrepiente de hacer lo que está haciendo, porque es que me tengo que enterar de cosas que a lo mejor vosotros pues ni siquiera veis, como la reciente noticia en la Rolling Stone, donde me acabo de enterar de que resulta que la elección musical de la película fue muy difícil, especialmente en su final. O sea, resulta que tanto el director como la guionista le han echado el muerto a James Gunn sobre la canción que hemos oído al final, ya que ellos mismos no pudieron escoger nada de nada, esperándose a la última semana de edición de la película, desesperados de la vida. O sea, ¿pero qué cojones me estás contando? Y esto para mí es una verdadera lástima, porque a pesar de todas las críticas negativas que he leído durante estos días antes de ir a ver la película, he ido al cine con buena predisposición a que me gustase, porque al ver una película la única opinión que importa es la mía, no la del otro. No me quiero dejar influenciar por opiniones ajenas o ir predispuesto a que la película no me guste. Solo quiero ver lo que la película me puede ofrecer. Ahí es cuando ya voy con mi análisis. Y en este caso en concreto me jode más de lo que esperaba el darme cuenta de que no solamente es una mala película, por su ritmo, por sus personajes, su falta de personalidad y sobre todo su guión, sino que la sensación que me ha dejado al final es terrible. He sentido que la he visto y ya está, no quiero volver a verla. No hay nada que me haya encantado. Si la compara con Superman, para mí hemos dado un paso atrás, como te decía antes, porque no me creo que James Gunn haya revisado el guión de esta película y le haya dado el visto bueno. Si lo ha hecho, tal y como dijo que haría para diferenciarse de Marvel, dejando claro que este nuevo DC haría las cosas bien y sin prisas, para mí están mintiendo. Una de las mejores cosas que tiene la película es la interacción de Kara con Kal-El, y no por David Corenswet, sino porque me ha gustado cómo esos flashbacks conectaban con el presente, llevando a que Kara recordase todo este viaje que ha tenido a lo largo de su vida y que la venganza de Krem la está obligando a recordar. David le ha dado para mí esa luminosidad que tanto necesitaba la película, para que Kara recuerde que aunque esté muy traumatizada y destruida por el dolor y la pérdida de su familia y de su hogar, puede seguir teniendo esperanza. Llegar a un planeta donde lo último que queda de su raza es su primo y ver que todo es colorido, bonito y esperanzador
esperanzador, me ha parecido un buen punto de conflicto para el personaje, para que recuerde que a pesar de que todo se haya perdido, aún queda esperanza de ser felices. Como te decía antes, Clark tenía una misión, la de conquistar la Tierra, pero gracias a Martha y a Jonathan aprendió lo que era el amor, la aceptación y la bondad. Kara, en cambio, creció en un entorno abocado a la destrucción con unos padres que sí que la criaron con amor y respeto, aunque ella ya tuviese su propia personalidad. En este punto, que Supergirl tenga en esencia el camino que Superman siempre ha tenido a lo largo de su historia, no me molesta, la verdad, para nada. Creo que es un punto muy interesante a desarrollar. Lo que no me ha gustado nada es que a pesar de todo esto, el final de la película haya sido el que ha sido. Después de que veamos cómo Zor-El y Alura ven la nave de Clark partir hacia la Tierra, comentando incluso que ahí va el hijo conquistador de Jor-El, vemos el origen y la destrucción de Argo City, que es la única ciudad, además de Kandor, que sobrevivió a la destrucción de Krypton. A lo largo de varios años vemos cómo la sociedad kryptoniana de Argo City se desvanece en esa kriptonita que yace en el núcleo del planeta, algo que la ciudad ha arrastrado consigo durante todo este viaje. Por eso Kara ha forjado su carácter en la desgracia y la muerte de una sociedad abocada a la destrucción. Le ha llevado a un punto depresivo enorme donde prefiere morir con sus padres a abandonarles a su suerte. Y es que a pesar de que ocurra eso, ella se va del planeta por sus padres, por lo que le han inculcado, porque ella es su única esperanza, sin olvidarse de que a pesar de todo esto puede seguir siendo buena en un universo terrible. Yo esto lo entiendo, además perfectamente, porque es que la película trata sobre cómo no tenemos que dejar que los traumas nos definan y especialmente el dolor de la pérdida, el de cómo apartamos a los demás en esa soledad que nos autoimponemos. Por eso Kara lucha con tanta fiereza por salvar a Krypto, no solamente porque es lo único que le queda de su hogar, sino porque encima es su compañero, su familia, un perrete que nunca la va a abandonar. Pero siento que todo esto se pierde y se destruye en la parte final de la película. Y es que Supergirl tenía un potencial que se ha desperdiciado por completo y que podría haberla vuelto una buena película del género, especialmente si hubiese aportado un buen mensaje o unas lecciones destacadas. Superman sabemos que representa todo lo bueno que somos incapaces de ser porque no queremos. Básicamente porque la bondad es una elección y Superman es un recordatorio de cómo no queremos eso. Supergirl es algo parecido, salvo que al crecer en un entorno más kryptoniano tiene otros ideales como el de matar sin pensar mucho en las consecuencias, ya que es más feroz y agresiva que Superman. Esto lo digo porque Kara no tiene un alter ego como Clark Kent, al menos en lo que es toda su vida, lo tiene que asumir por la fuerza. Esto lleva a que Kal-El conecte más con su parte humana, pero es que Kara no tiene eso. Ella es más una inmigrante en la Tierra que Superman, y como vemos en esa pequeña escena en el apartamento frente al Daily Planet, la ciudad no le gusta a Kara, por eso tiene que utilizar música para encontrar esa paz entre tanto ruido. Yo, al menos de lo poco que he leído del personaje de Supergirl, siempre la he visto así, una versión de Superman que sigue sus mismos ideales, pero sin contenerse tanto en el combate, ya que se ha criado en otro tipo de entorno. Por eso el hecho de que haya matado a Krem no es algo para lo que tengamos que llevarnos las manos a la cabeza, porque es que el verdadero problema viene con los valores del personaje y las formas en las que lo ha hecho. Tú puedes matar a un villano por accidente, igual que pasó en Superman, pero otra cosa muy diferente es hacerlo con alevosía y sobre todo a sangre fría. Para más Inri, si tenemos en cuenta las lecciones que le estaba dando Kara a Ruthie y que además forman parte del viaje que han emprendido, peor me lo pones. Y es que al menos para mí el final de la película es lo que ha matado definitivamente a Supergirl, porque puedo soportar que a nivel cromático la película sea monótona e insulsa, puedo soportar que a nivel historia sea muy genérica, y puedo soportar que podríamos haber tenido más flashbacks para conocer al personaje, ya que al final esto es una película de orígenes, pero lo que no puedo soportar es que la lección que me estás dando sea la de matar a sangre fría a un villano, cuando representas lo que eres, un símbolo de la esperanza y sobre todo de la justicia. Y sí, no es difícil de entender, Kara no es Clark, ella no tiene por qué ser igual que él, pero sí que creo que tendría que seguir los mismos ideales, ya que al final los dos están ahí para hacer el bien. Por eso en Superman, Hawkgirl es quien se carga al líder de Boravia, porque eso es algo que no le toca a Superman, de la misma forma que aquí no tendría que haberle tocado a Supergirl. Puedes darle esa lección a Ruthie sobre cómo la venganza no te va a traer paz ni va a solucionarte nada, ya como tienes que aprender a cargar con el peso de tus traumas y tu dolor sin que ello te cambie por completo, ya que tienes que intentar ser mejor todos los días. Pero coño, no puedes matar a un tío indefenso a sangre fría de esta forma por mucho que se lo merezca. Teniendo a un personaje como Lobo dentro de la película, que como vemos es un mamarracho al que todo le da igual, podrías haber montado sin problemas una escena de pelea donde Lobo se acaba cargando a Krem para devolverle el favor a Ruthie de haberle liberado de esa prisión. Te juro que yo he alucinado cuando Kara se siente frente a Clark en su apartamento, el que vimos en Superman, y le mira a la cara sin ningún tipo de problema. O sea, ¿tengo que creerme que por lo que ha hecho decide ir a la Tierra a aprender a ser mejor persona? No. Vuelve a la Tierra porque el viaje con Ruthie le ha enseñado que ser buena es algo necesario en un mundo lleno de piratas, mercenarios, gente mala y desastres horribles. Aquí lo que marca la diferencia son nuestros valores y las decisiones que tomamos. Así que creo que el hecho de tomarte la justicia por tu mano no es una buena elección. Eso si acaso que se lo lleve Punisher, no Supergirl. Evidentemente, como espectadores nosotros aprobamos lo que ha hecho, o sea, inclusive yo. Y creo que no es una contradicción lo que estoy diciendo, porque para mí una cosa es lo que yo haría y otra lo que se debe
hacer. Por eso Superman y Supergirl son tan importantes, porque representan eso mismo, aquello a lo que debemos aspirar. Superhéroes que matan a sangre fría, con un montón de bromas, o porque es su modus operandi, tenemos muchísimos, pero aquellos que representan lo bueno que debería tener el mundo, hay poquitos. Así que por mucho que entienda que Kara quiera quitarle ese peso y responsabilidad a Ruthie, que ella le meta 2 cuchilladas a Krem por envenenar a Krypto y por matar a toda la familia de Ruthie, es algo que no me ha cuadrado para nada, y más cuando no hay ningún tipo de arrepentimiento posterior o alguna conversación donde veamos que Kara, pues no sé, de alguna forma está un poquito afectada. ¿Sabes por qué digo esto? Pues porque si no llega a ser por Ruthie, Kara ni se habría dado cuenta de las chicas que estaban en peligro dentro de la nave de Krem. O sea, vamos a ver, super oído, super velocidad, super fuerza, ¿para qué? Por cierto, aprovecho esto para decir, todo el tema de la trata de en la película, ¿ha servido para algo? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? ¿Mostrar que el universo es despiadado o mostrar que todos los hombres somos malos? ¿Por qué en pleno 2026 tenemos que caer en algo tan básico para una película, pudiendo tener situaciones mucho más interesantes que pueden ir un paso más allá que todo esto? Es que entre la película de Superman con Jor-El queriendo que Clark tenga su propia harem de mujeres y ahora esto con la trata de blancas, yo no sé qué coño pasa en el universo de DC, ¿eh? Para mí los flashbacks de Argo City precisamente se han añadido por esto mismo, porque ser bueno no implica ser un puto asesino despiadado. Vamos a ver, hacer el bien mediante el mal no te diferencia de quien hace el mal pensando que hace el bien, ¿lo entiendes? Sí, no. Aunque la película no sea una adaptación directa del cómic de La Mujer del Mañana, está más que claro que han cogido 4 ideas y con eso han hecho la historia de esta película. Y cuando digo coger me refiero al coger de español de España, que te conozco, mi pana latino, sí, a ti. Cuando digo que artísticamente la película es muy floja me refiero a cosas como por ejemplo Ruthie, al que le han dado un objetivo mayor de venganza matando a toda su familia y no solo a su padre, pero quitándole algo tan característico como sus vestimentas o su forma de hablar tan correcta y hasta te diría medieval. Creo que como personaje es correcto y poco más, pero siento que la modernización que le han querido dar al personaje le ha quitado todo aquello que la hacía tan especial y única. Concretamente porque poner una chaqueta de cuero y una espada para mí le quita toda la magia visual al personaje que tanto la caracteriza. Supongo que el enfoque era llegar a un público femenino más joven que pudiese sentirse identificada con Ruthie al ver como una chica normal y corriente tiene una espada y puede perseguir al malo que ha matado a su familia. Aún así, creo que en el camino hemos perdido ese toque fantástico que en teoría tiene este nuevo universo de DC. Lo digo porque si en Superman nos mostraron ese universo de bolsillo del Lex Luthor con el agujero negro que lo absorbía todo y el río antiprotones, ¿por qué no podíamos tener un poco más de la galaxia en esta película? No sé, otros planetas o diseños más estrambóticos. Como te decía antes, hemos tenido los alienígenas, pero más allá de eso, la película no me ha ofrecido nada a nivel artístico que destaque. Tampoco hemos tenido las pastillas rojas que en los kryptonianos tienen un potenciador increíble de sus poderes cuando Kara no tiene el sol amarillo que le permitiría salvar a la gente que va en ese transporte. Esto es un detalle sin más, pero creo que habría sido interesante para la futura Man of Tomorrow si es que llega a ser importante. Respecto al cómic tenemos cambios muy drásticos, como que en vez de tener un homenaje a Conan, Kara tiene que pelearse contra un alienígena random que le roba la espada a Ruthie. Tampoco hemos tenido varias situaciones de los cómics que nos muestran lo cabronazo que es Krem y lo mucho que afecta a muchos planetas solamente por esa actitud despiadada. Aunque la Kara del cómic es mucho más adulta, seria y divertida, Millie Alcock creo que ha hecho un buen trabajo con el cinismo y nihilismo que desprende el personaje. Se quiere olvidar de todo el dolor que es incapaz de procesar con alcohol, pero para mí el fallo que te comentaba antes es con el guión, que al final de la película pues se la carga por completo. Las diferencias con Argo City son importantes, ya que tras salvar a la ciudad con su campo energético, Kara tiene que trabajar día tras día para intentar salvar a los habitantes que quedan del envenenamiento por radiación que sufren por la kriptonita. Para Machinery hay una lluvia de asteroides que asola la ciudad, no dejándoles muchas más opciones que esa cápsula de escape que Zor-El sacó de los planos de Jor-El. Una de las cosas que más he echado de menos es la química entre las dos chicas, porque aunque hayamos tenido esa conversación donde Kara recuerda a Argo City, no he sentido que Ruthie y ella se hayan cuidado mutuamente como deberían. Es como que Ruthie sobra en todo momento de la película y no es útil para nada, ni siquiera en el final. Y esto lo digo porque en el cómic Ruthie tiene varios momentos muy potentes, como por ejemplo defender a Kara cuando están dentro del globo Mordru o cuando se enfrenta a Krem en un 1 contra 1 al final para demostrar que ella es justa, es capaz y sobre todo que es digna de su venganza. Además, cuando va a ejecutar a Krem es incapaz de hacerlo por todo lo que ha aprendido en su viaje. El universo ha visto que es un sitio cruel y verter más sangre de la que ya se está vertiendo no va a cambiar las cosas a mejor, porque lo que tenemos que hacer es ser mejores que aquellos que manchan el suelo que pisamos. El globo Mordru, por si no lo sabías, es una esfera mágica que teletransporta a un sujeto a la otra punta del universo independientemente de donde estés. Esto es lo que hemos visto en la parte final de la película, donde Kara se ve afectada gravemente por el sol verde de ese planeta donde vive Krem. En el cómic esto es un planeta prehistórico donde el sol es de color verde y que la película te ha explicado perfectamente cuál es su efecto en los kryptonianos. Si el sol es verde, como la kriptonita, la radiación daña sus células, los debilita hasta morir. El sol
amarillo potencia sus poderes y los recarga, y el sol rojo los vuelve normales. Por eso Kara va a ese planeta para emborracharse, porque si no, no sentiría nada de nada. Es por eso que viaja en una nave espacial, no solamente porque es más cómodo, sino porque, de paso, se puede evitar problemas muy graves. En el cómic, este planeta prehistórico tiene más o menos unas 10 horas de sol verde, lo que deja a Kara completamente inutilizada y débil, obligando a Ruthie a defenderla de bestias y criaturas hambrientas. Cuando el sol ha caído, es cuando puede volver a ser la que era, volando hasta la otra punta del universo a por Krem. En la película tenemos exactamente lo mismo, sin tantas criaturas, con la estupidez más grande que he visto en tiempo. El planeta tiene dos soles, uno verde y otro amarillo. Vamos a ver, ¿me estás diciendo explícitamente que los hombres de Krem y él mismo están ahí porque saben que los kryptonianos son débiles al sol verde y así se evitan enfrentarse a Kara? Pero cuando el sol sale amarillo, no hacen nada para largarse de ahí porque, en teoría, tendrían que saber que recarga sus poderes, ¿no? O sea, todo el mundo sabe lo del sol verde, pero lo del sol amarillo nos hemos olvidado. Pero para mí lo más importante es el final de la película, donde tenemos más o menos la misma situación, pero mucho peor. El cómic nos muestra cómo Ruthie es incapaz de matar a Krem, como te comentaba antes, y después de que llegue Kara para darle el golpe de gracia, ya que ha perdido mucho por el camino y ha visto horrores que dañarían la felicidad y resiliencia de cualquier persona, incluso la de una superheroína, vemos cómo el espíritu de Kara está roto, porque encima un personaje muy querido ha muerto. Pero Ruthie entra en escena para recordarle lo que hace y por qué lo hace. Cierra de esta forma el círculo de una forma perfecta al ver cómo el símbolo de la justicia ha inspirado a los demás a ser mejores. Para más Sindri, la película demuestra su poco gusto visual o cinematográfico que sí está en el cómic, donde si te fijas, cuando empezamos la historia tenemos un atardecer donde Krem asesina al padre de Ruthie a sangre fría. El atardecer suele significar el fin de algo, en este caso la vida del padre de Ruthie y también su felicidad, ya que su padre para ella era un ser muy querido. Pues al final del cómic tenemos un amanecer, porque un amanecer implica un nuevo comienzo, en este caso una forma de representar que la historia ha llegado a su fin y que nuestras protagonistas han cambiado a mejor, básicamente porque la luz es diferente y está todo más iluminado, el sol está ascendiendo. Pues aquí Ruthie golpea a Krem en la cara después de que Supergirl le haya encerrado en la zona fantasma durante varios siglos. En la zona fantasma el tiempo pasa de forma muy diferente. Tras este castigo, Krem sale arrepentidísimo, viejo y muy temeroso de lo que es la vida en general. Lo que pasa es que a Ruthie eso le da igual, ya que le revienta la cara con su bastón y lo deja ahí en el suelo a su suerte. Y es que la moraleja de la historia de la mujer del mañana es que no tienes ni que perdonar ni que olvidar, pero sí puedes ser mejor que aquellos que te han hecho daño. Así que ese golpe en la cara a Krem es menos de lo que se merece, pero es el concepto de la justicia que trabaja la historia, algo que existe para este tipo de situaciones, para que entendamos que todos podemos arrepentirnos de nuestros actos y ser mejores de lo que éramos antes. Y aquí me pasa lo mismo que con la música, que me arrepiento de analizar series, películas y animes porque el conocimiento no es poder, es desgracia. Recientemente se ha publicado una entrevista donde Ana Nogueira, la guionista de Supergirl y quien se está encargando de la futura película de Wonder Woman de este universo, ha afirmado que para ella el final del cómic nos muestra cómo Ruthie mata a Krem con su golpe de bastón. A pesar de que una viñeta después se vea claramente cómo Krem se lleva la mano a la cara por el dolor, y teniendo a Tom King, que es el escritor del cómic, afirmando desde hace ya bastante tiempo que Krem sigue vivo al final, porque el punto de la historia es ver cómo Ruthie le sigue odiando y no le perdona, pero simplemente no cree que valga la pena malgastar más tiempo en alguien así, porque ya ha superado todo eso. Pues la película te muestra a un villano que no tiene personalidad, que no tiene objetivos, ni siquiera alma, ni nada interesante, muriendo a sangre fría. Que sí, que sé que estamos cansados de que siempre haya redenciones en villanos que no se lo merecen, pero por eso está el personaje de Lobo, porque Lobo habría servido para quitarle la responsabilidad a Kara y a Ruthie de tener que cargarse a Krem. En vez de eso ha sido un personaje que simplemente ha aparecido en la película para presentarse en este nuevo universo de DC y ya está. Para que no lo sepa, Lobo es un kranziano con una fuerza de resistencia superiores a las de Superman, al que le gustan los puros, las motos, las mujeres, el alcohol y la violencia. Resulta que no puede morir porque ni el cielo ni el infierno lo quieren en ningún sitio. Pero más allá de eso, aunque Lobo haya molado muchísimo, imagino que está en la película porque los hombres necesitamos, por lo visto, a un tipo descarado, fuerte, musculoso y superpoderoso y también violento, para no sentirnos incómodos al ver una película claramente enfocada a un público más femenino. Y sí, estoy siendo sarcástico. Así que nada, hasta aquí mi análisis de Supergirl, la película con el potencial más desperdiciado que he visto en mucho tiempo y cuyos conceptos se han ejecutado de una forma muy torpe. Repito, si a ti te ha gustado la película, oye, perfecto, maravilloso, espectacular, de eso va el cine, de ver lo mismo y entender dos cosas diferentes. Pero esta es mi visión. Si te ha gustado o servido el vídeo, te puedes dejar un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchas gracias a mis patrons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres un mecenas que apoye el canal fuertemente todos los meses. Ya que me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente vídeo de cine, series y anime y también en el siguiente proyecto de DC, que a ver qué tal.